Muy bien, queridos estudiantes, nuevamente nos volvemos a encontrar, esta vez para analizar el comportamiento de las funciones radicales. He construido en GeoGebra varias funciones radicales de la forma raíz cuadrada de ax más b. Entonces lo que queremos es analizar el comportamiento. Entonces vamos a analizar el comportamiento de la función raíz cuadrada de x. Para GeoGebra, cuando tú colocas h de x, pues tenemos una función que depende de x. Por lo tanto, solo vamos a tener las raíces principales, o sea, las raíces positivas. O sea, no se nos va a representar la relación raíz cuadrada de x, que tendría raíz principal arriba y raíz principal abajo. Entonces, para hacer función, solamente podemos graficar uno de los ramales. Ahora queremos ver lo que le pasa a la función raíz cuadrada cuando empezamos a variar los parámetros de los cuales depende. Entonces, lo mismo que vimos en las transformaciones de funciones. Entonces voy a variar este deslizador y lo que vamos a ver es como la gráfica de raíz cuadrada de x se desliza hacia izquierda o se desliza hacia derecha cuando sume o cuando reste un número real positivo, como lo vimos en la sección de transformación de funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a sumarle un número positivo a la raíz cuadrada. Observe que cuando le sumamos una cantidad positiva a la raíz cuadrada de x, la gráfica de la función se desplaza hacia la izquierda. Eso nos quiere decir entonces que el dominio de la función, por ejemplo, cuando le sumamos el número 2, ¿sí? Vemos que la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Entonces el dominio son todos los números reales desde el 2 negativo, incluyendo el 2, hacia la derecha. Este sería el dominio de la función. Mientras que el rango de la función son todos los números reales para los cuales y asume un valor desde el 0, incluido el 0, hasta más infinito. Si seguimos sumando un número positivo, por ejemplo el 3, lo que observamos es que la gráfica se desplaza 3 unidades hacia la izquierda. Si sumamos el número 4, la gráfica se desplaza hasta el número menos 4. Y si sumamos el número 5 positivo, la gráfica se desplaza hasta el número 5 negativo, o sea, se desplaza 5 unidades a izquierda, conserva su misma forma. El dominio serán todos los números reales desde menos 5 hasta más infinito, y el rango sigue siendo el mismo. Volvamos nuevamente a la posición inicial, o sea, cuando la constante que le sumamos al argumento de la función es el número 0. Entonces volvemos a la posición inicial de la función. Si restamos una cantidad positiva, por ejemplo el número menos 1, lo que vemos es que la gráfica de la función se desplaza horizontalmente una unidad y el dominio de la función se reduce, ahora va desde 1 hasta infinito, mientras que el rango sigue siendo el mismo. Entonces, en las funciones radicales, ¿cierto? Cuando le sumamos una constante positiva al argumento de la función, entonces lo único que logramos es que la función se traslade, si es positiva, hacia la izquierda esa cantidad de unidades y el dominio se amplía hasta ese valor. Si le restamos una cantidad, la función se desplaza horizontalmente hacia la derecha esas unidades que se le suman al argumento y el dominio se reduce en esa cantidad. El rango permanece invariante y así sucesivamente. Ahora veamos otra situación. Entonces vamos a suponer que vamos a colocar este deslizador en el número 1. Listo. Entonces volvemos nuevamente a la función inicial raíz cuadrada de x. ¿Qué pasa si multiplicamos el argumento de la función por una cantidad positiva? Entonces veamos, existen dos posibilidades: que este número por el cual multiplico el argumento de la función sea mayor que 1
y que este número por el cual multiplico el argumento de la función sea un número mayor que 0, pero menor que 1. Entonces vamos a esa parte inicial. Entonces coloquemos nuestra constante en el número 0. Entonces, si la constante por la cual multiplicamos el argumento de la función es 0, pues tendríamos una función constante, raíz cuadrada de 0. O sea, h de x sería 0. Pero, si ese número es un número entre 0 y 1, observe lo que le pasa a la gráfica de la función. Entonces, la gráfica de la función, ¿cierto?, entre más cercano esté a 0, hace que la gráfica de la función esté muy cerca a 0, o sea, se cierra con relación al eje horizontal. Si empezamos a darle valores cada vez mayores pero menores que 1, lo que vamos viendo es que la gráfica de la función recorre todas esas posiciones. Su dominio no varía, su rango tampoco, porque en algún valor muy grande de x alcanzará los valores muy grandes que asume la función raíz cuadrada. Si le damos valores cada vez mayores o más cercanos al número 1, por ejemplo 0.8, la gráfica se irá aproximando a la raíz cuadrada de x. Su dominio seguirán siendo todos los reales, su rango seguirá siendo todos los reales. Lo único es que la gráfica se cierra aproximándose al eje horizontal. ¿Qué pasa si le doy un valor mayor que 1? Entonces, si el número por el cual multiplicamos el argumento de la función es un número mayor que 1, pues lo que lograremos es que la gráfica ahora se empiece a aproximar al eje vertical. O sea, es como si la gráfica la estirara. Entonces, por ejemplo, si le doy un valor más grande, observe lo que le va pasando a la gráfica, ¿cierto? Cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Mire que cada vez la gráfica se va aproximando al eje vertical. Si este número positivo por el cual multiplicamos el argumento de la función es mayor que el número 1, pues entonces lo que tendremos es que la gráfica se va estirando o aproximando al eje vertical. Tendríamos una siguiente situación. ¿Y qué pasa si este número es 0? O más bien, ¿qué pasa si ese número es menor que 0? Entonces, por ejemplo, si es el número 0, entonces tendremos una recta vertical, una recta horizontal, perdón, que coincide con el eje horizontal o el eje de las x. Si le damos un valor negativo, ¿cierto?, entonces la gráfica se refleja con respecto al eje vertical. Por ejemplo, voy a darle a la constante del valor de 1. Entonces lo que veríamos sería el reflejo de la función raíz cuadrada de x, ¿cierto? Tendríamos la función raíz cuadrada de x reflejada con respecto al eje vertical, al eje y, ¿cierto? Bueno, y el dominio de la función pasa a ser todos los números reales desde menos infinito hasta 0, incluyendo el 0, mientras que el rango permanece siendo el mismo. Si sigo dándole valores a esa constante, ¿cierto?, haciéndola cada vez más grande pero negativa, entonces otra vez el comportamiento de la gráfica es aproximarse al eje vertical. Entonces, cuando el argumento es negativo, pues la raíz solo tendrá sentido para valores negativos del eje de x. Si la constante es positiva, entonces
esta función solo tendrá sentido para los valores positivos de x. Observe que en ninguna de estas situaciones el rango de la función cambió. Ahora vamos a considerar el caso donde a la función, al argumento de x, ¿cierto?, lo multiplicamos por una constante. Vamos a ponerlos todos en posición normal. Entonces vamos a poner, listo. Entonces aquí tendríamos nuevamente nuestra función de partida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos simultáneamente las dos cosas? Entonces, por ejemplo, si cambiamos la constante que se suma al argumento, entonces tendríamos lo siguiente: si la constante es positiva, la función retrocede esa cantidad horizontalmente. Si lo multiplicamos por una constante mayor que 1 al argumento de la función, entonces la función se irá levantando, ¿cierto? ¿Sí la ve? Si le seguimos sumando una cantidad positiva más grande, entonces la función retrocede, ¿cierto? Pero si ustedes observan, ¿cierto?, no retrocede hasta el número 4.5, ¿cierto? Venga, lo ponemos en el número 4 y vemos qué pasaría. Entonces observe que a donde va a retroceder cuando es el número 4, y el coeficiente de x es el número 2, retrocede a 2. ¿Por qué? Porque si factorizáramos esta expresión y sacamos factor común 2, entonces ¿qué nos quedaría? Que 2 sería factor común de x más 2. O sea, este número se nos convertiría en un 2. Y aquí nos quedaría la expresión raíz cuadrada de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2, ¿cierto? Entonces en realidad estaríamos devolviendo o retrocediendo la función solamente en 2 unidades. Por eso es que ocurre eso, por eso es que no baja hasta el número 2, ¿cierto? Mire que si yo coloco el coeficiente de la x en el número 1, ¿cierto? En el número 1, ahora sí retrocede hasta 4, porque 4 dividido 1 daría 1. Si lo avanzo a 5, entonces la gráfica retrocede a 5. Si lo bajo al número 3, entonces la gráfica retrocede al número 3. Pero en cambio, si ahora el coeficiente lo subo al número 3, por ejemplo, entonces la gráfica solamente retrocederá una unidad, porque es como si tuviéramos raíz de 3 por raíz cuadrada de x más 1, y simplemente la altura sería raíz de 3, ¿cierto? La gráfica cortará o se estirará a 1 raíz de 3, más bien raíz de 3, que es 1.72. Así tendríamos nosotros la función raíz. Si le sumamos o le restamos una cantidad positiva a la función, entonces lo que logramos es desplazar verticalmente la función. Si la cantidad es positiva, pues subirá esa cantidad. 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces afectamos el rango de la función, pero el dominio seguirá siendo el mismo. Si lo bajamos a el número, por ejemplo, menos 4, ¿cierto? O sea, si le resto a la función esa cantidad. O sea que lo que tenemos es que
la gráfica de la función, la función radical raíz cuadrada de ax más b tendría esos comportamientos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido.